En el presente video vamos a hacer un conversatorio de la etapa 4, métodos y metodologías, un conversatorio en el cual van a participar mis compañeras María Alejandra Jiménez, Jamie Leiva, Jessica Paola y mi persona María Camila Carvajal Ramírez. En el conversatorio vamos a llevar a cabo la respuesta a una pregunta. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos, dominantes en los discursos sociales? Bueno, para empezar, es importante hablar sobre el análisis crítico del discurso, en el cual nos permite identificar los elementos ideológicos, políticos y dominantes presentes en los discursos sociales. A través del análisis crítico del discurso podemos comprender cómo el lenguaje refleja, reproduce diferentes formas de pensar que se van adaptando a la sociedad. Este tipo de estudio nos permite conocer las posturas dominantes que influyen en la manera en que las personas interpretan la realidad. Desde la psicología, el análisis crítico del discurso es principal, ya que influye en cómo las personas contribuyen en su identidad, interpretan la realidad y definen su posición frente a los demás. Por ejemplo, en un discurso de un candidato público se utilizan prejuicios a ciertas desigualdades y el análisis crítico nos ayuda a identificar esos elementos y promover y fomentar la visión integral y transformadora de la realidad social. Complementando lo que decía mi compañera, el análisis crítico del discurso permite identificar cómo a través del lenguaje se pueden expresar y reproducir ideologías, posiciones políticas y formas de poder que orientan la vida colectiva del sector en este caso. Algunas de las ideologías dominantes que se pueden validar son la ideología de autogestión y resistencia, ideología crítica frente a la institucionalidad, producción de identidades políticas como nosotros, ellos, naturalización de la memoria histórica del barrio, tensiones internas como expresiones ideológicas, y asimismo se pueden evidenciar que los discursos de, en este caso, sectores políticos y demás, expresan y reproducen ideologías comunitarias centradas en la autogestión, la resistencia histórica, la identidad y crítica institucional, y al analizarlos críticamente se revelan los marcos políticos que organizan la acción colectiva, que orientan la participación y moldean la subjetividad política de sus habitantes, a quienes va dirigido. Muchas gracias. Ok, gracias compañera. Voy a dar mi opinión en respuesta a la pregunta orientadora. El análisis crítico del discurso nos ayuda a entender que las palabras no son inocentes. Todo lo que decimos o escuchamos tiene detrás una forma de ser y de pensar, una intención o una idea de cómo debe funcionar la forma en sociedad. Cuando analizamos un discurso desde una mirada, podemos descubrir qué ideologías y valores dominan en la manera en que se habla de ciertos temas en específico. Por ejemplo, cuando los medios de comunicación o cuando el discurso de un político a veces se usan palabras como de paz o de seguridad que suenan positivas, pero si miramos más a fondo o detrás, podemos notar que siempre se reflejan cierto tipo de intereses de algunos grupos y que benefician a unos y dejan por fuera a otros. El análisis crítico del discurso nos permite ver eso, como quién tiene la voz, quién decide lo que se dice y quién queda en silencio. Esto es muy importante para la psicología política porque el lenguaje influye en cómo las personas piensan, actúan y se relacionan con el poder. Cuando analizamos un discurso, no solo entendemos su contenido, sino también cómo moldea nuestra forma de ver al mundo o la percepción de cómo vemos el mundo. En resumen, el análisis crítico del discurso permite ver un poco más allá de las palabras, permite descubrir cierto tipo de ideas que sostienen y reconocen cómo el lenguaje puede mantener o transformar las relaciones de poder en la sociedad. Eh, Le doy el paso a la siguiente compañera.
Gracias, compañera. Sí, efectivamente, ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos políticos dominantes? Y es que, en conclusión, el análisis crítico del discurso es una herramienta fundamental para la psicología política. ¿Por qué? Porque nos permite comprender el papel del lenguaje en la construcción de la parte social. A través de este análisis identificamos las ideologías que sustentan los discursos dominantes, pero también debemos reconocer que los espacios donde emergen estas voces alternativas que promueven otras formas de ciudadanía, de participación y, ¿por qué no?, de transformación. En definitiva, al analizar críticamente el discurso, es un ejercicio que de conciencia política nos invita a pensar cómo las palabras pueden ser también una forma de poder o de deliberación. Esta es la conclusión que traemos para este discurso. Agradecemos la presentación y el aporte de cada compañera. Muchas gracias. Gracias, compañera. Gracias.